A 204 años de aquel glorioso y excitante 9 de julio de 1816, cuando nuestros primeros representantes políticos celebraban el acta de declaración de independencia en Tucumán, lejos para estar en el centro, pero con una posición estratégica para la época, es importante interpelarnos históricamente e imaginar el escenario político internacional que rodeaba ese hecho de declaración inmediata de la independencia. Por un lado, dos hechos fundamentales en Europa. Napoleón Bonaparte había sido vencido en Waterloo y Napoleón, ese militar francés, que tenía toda la hegemonía, por supuesto, y la sobresaliencia militar durante varios años en Europa y cautivo al rey Fernando VII, ahora Fernando VII liberado, restaurándose la monarquía en España, va a volver con toda su ferocidad sobre primero el imperio y luego sobre las colonias del imperio. Con lo cual las Provincias Unidas del Río de la Plata y sobre todo el actual territorio de la Argentina estaban tremendamente comprometidos. O se declaraba la independencia o volvíamos a ser una colonia esclava. Por otro lado, la banda oriental, el actual territorio de Uruguay, está asediada y ocupada en forma permanente, ingresando desde el norte el imperio portugués, asentado hace unos pocos años en el territorio de Brasil, del actual Brasil. Chile, mientras tanto, sigue ocupada por las tropas realistas. Güemes, esas tropas realistas a su vez van a intentar penetrar hacia Salta y hacia el área de Jujuy, pero Güemes con sus hombres, con sus gauchos, los infernales de Güemes, que ya a esta altura de la historia tienen sobrada fama de su guerra de guerrillas y desorientan al mejor pintado de los estrategas militares realistas de la época. En tanto que en Mendoza, San Martín, que va a ser el gobernador, ya está armando lo que se va a conocer después como el Ejército Libertador, el Ejército de los Andes. Mientras tanto, en Buenos Aires, las cosas no están tan bien tampoco. Y el director supremo, Carlos María de Alvear, que no coincide con este concepto de patria grande y federal, está intentando construir una postura centralista y dando algunas directivas que no va a estar de acuerdo San Martín y de ninguna manera va a boicotear su proyecto de patria grande y federal. Por lo tanto, impulsa la caída de Alvear. Mientras tanto, en Tucumán comienzan a sesionar en marzo de 1816 las reuniones de los 28 delegados que van a representar en aquel momento a las provincias de lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata y también algunas provincias del ex virreinato del Perú ya para la época, ¿no? Entonces, este congreso se reúne en la casa de una vecina de Francisca Bazán. Francisca Bazán, que fue la mujer que ofreció su propiedad, su patrimonio, ¿no? Mudándose a una casa contigua, e hizo realizar algunas adecuaciones edilicias para que estén más cómodos los congresales y para que también puedan asilarse cálidamente en Tucumán. Esta mujer, que es conocida en la historia como Francisca Bazán de Laguna, es ni más ni menos que una vecina con muchísimo abolengo, prosapia y genética española, porque es descendiente ni más ni menos que del conquistador Gregorio Bazán y del fundador de La Rioja, de la provincia de La Rioja, otro español, Juan Ramírez de Velasco. O sea, tenía más sangre española y más abolengo que cualquiera de los criollos que estaba reunido en ese espacio. Sin embargo, ponía en juego su vida, su patrimonio y su propia honra y dignidad de mujer, que no es una cuestión menor en la historia y no hay que seguir pasando de largo cuando referimos las efemérides. Sobre todo porque estaba convencida que debíamos de ser una nación libre de toda dominación y esclavización extranjera. A su vez, bueno, en el ex virreinato del Río de la Plata, este río que nos separa de la banda oriental, el actual Uruguay y Buenos Aires, las cosas están muy tensas y a su vez el líder por naturaleza de los uruguayos, en aquel momento de la banda oriental, que es Gervasio de Artigas, ya ha proclamado paralelamente la Liga de los Pueblos Libres. Y se van a plegar algunas provincias de la Argentina a esa
a ese proyecto, también federalista, por supuesto, tremendamente federalista, de Gervasio de Artigas, y entre ellas va a estar la provincia de Santa Fe, la de Corrientes, y por supuesto Entre Ríos, que es fundamental, ¿no? Esto entonces hace poner en llamas y arde la patria para aquella época. Pero, mientras tanto, ya pasaban 3 meses y medio de las sesiones del Congreso de Tucumán y el 9 de julio de 1816, el diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante proclama formalmente libre y soberana a esta nación y lo enuncia como las Provincias Unidas de Sudamérica. Así se labra el enunciamiento y la proclamación de la libertad de los argentinos, esa independencia definitiva donde dejábamos de ser esclavos del rey Fernando VII. Pero a 204 años de este hecho histórico, donde los jóvenes estudiantes de nuestro entrañable ex Colegio Nacional, los jóvenes que nos emocionan y que fundamentalmente me llenan de orgullo, porque son quienes nos están invitando y nos están corrigiendo como adultos, y nos están diciendo indirectamente que debemos reafirmar y afianzar nuestra identidad como pueblo, como ciudadanos, como sociedad pensante que somos, pero sobre todo como trabajadores y como una nación luchadora que siempre desde el origen se fue exaltada por este hecho, ¿no? Argentina nunca fue un pueblo que se dejó arrollar. Argentina ha pasado muchas crisis y posiblemente vendrán muchas más, pero los jóvenes son los que en este momento nos están diciendo falta un ingrediente fundamental para ser libres, y es creer en nosotros mismos. Nosotros mismos, con esta cuestión básica de reconstituir nuestra autoestima colectiva como pueblo capaces. Y es aquí donde los estudiantes formados en la matriz de la escuela pública, el gran semillero de librepensadores del mundo, la escuela pública y sobre todo la escuela pública argentina y americana, nos dan una lección de grandeza más que entrañable. Por supuesto que más que entrañable, porque nos están diciendo que en plena pandemia, en el aislamiento social, preventivo y obligatorio, tenemos que reconstituirnos y reflexionar sobre esta efeméride del 9 de julio, básicamente, que es la de la proclamación de la libertad de los argentinos, y empezar a dejar de pensarnos, de boicotearnos como si fuésemos siempre un país que está en quiebra, pero en quiebra ideológica y política. ¿Por qué? Por la corrosión ideológica también, que impregna a muchos de nuestros representantes, que lejos de llegar al poder para servir al pueblo, se sirven del pueblo vilmente. Esto humilla nuestras raíces, nos deshonra, nos deshereda, pero son los jóvenes precisamente los que nos vuelven a colocar en el lugar de los hombres y las mujeres de 1810 y los posteriores, los pergeñadores de nuestra independencia, aquel 9 de julio en Tucumán del año 1816. Son los jóvenes de este colegio, del Colegio Nacional, los que insisten con agrandar esta patria donde egoístamente los políticos básicamente lo intuyen los jóvenes, lo dicen los estudiantes, insisten con una grieta que no existe, que es ridícula, que ridiculiza nuestro futuro como nación y nos coloca en un papel de histeriqueo constante frente al mundo. No nos hace creíble, no nos hace constantes en nuestra tarea de motivar a quienes van a ser nuestros futuros dirigentes, de entusiasmar a nuestros estudiantes y a nuestros jóvenes y explicarles que estas actitudes fueron actitudes políticas, las de nuestros hombres y mujeres que hicieron la patria, y que no está mal involucrarse en política. Todo lo contrario, es la tarea más noble que puede tener un ciudadano y la tarea más honrada que puede tener un hombre o una mujer. Crear políticas públicas de calidad que nos hermanen, que nos igualen jurídicamente y que nos hagan libres de mente y de espíritu fundamentalmente, para que nunca más se hable del pueblo argentino como la gran nación que fue, sino como el país
que es y el país que somos entre todos. Feliz Día de la Patria.